Los comunistas dominicanos estaban básicamente aquí. Algunos ingresaron a Cayo Confite. Vamos a echar un poquito para atrás, ¿no? Y hay una cultura autoritaria que ha continuado en el Estado Dominicano y en la cultura de las instituciones privadas incluso. El caso de Camaño. Después de Manolo, Camaño era el líder inesperado. La política en República Dominicana ha sido marcada, sobre todo en el periodo democrático, entre un movimiento progresista en los años 60, que se adueñó de algún modo de las ideas socialistas que antes habían llegado al país en los años 40 con la llegada de un grupo muy grande de exiliados españoles por la guerra civil que se había dado en España. Guerra civil ganada por los monárquicos con Francisco Franco y que los republicanos y socialistas fueron expulsados. La mayor parte se fue a Francia, otra parte vino a América. México, República Dominicana fueron receptores de esas ideas. Vamos a iniciar un ciclo de entrevistas con un grupo de intelectuales, pensadores, sociólogos, analistas del devenir histórico de República Dominicana. Y hoy iniciamos con José del Castillo Pichardo, que es un intelectual reconocido, maestro, fue profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, graduado en Chile, pero además es un cronista cultural de la vida, no solamente musical, sino de la vida urbana y de la genealogía del Santo Domingo de los años 50 y 60. José del Castillo escribe una columna semanal en Diario Libre y es además uno de los conductores del programa Ciclos de la Música, un programa sabatino sobre música e historia que hace con Fabio Herrera en una de las emisoras de Santo Domingo. Le agradecemos a José que haya aceptado esta conversación porque nos interesa conocer, ya que hemos hablado con los dirigentes de izquierda durante varios programas que hemos hecho, las ideas socialistas en el país realmente prosperan solo a partir de la caída de la dictadura de Trujillo o al final de la dictadura de Trujillo, o los exiliados que vinieron sembraron aquí en la dictadura de Trujillo la posibilidad de que el socialismo naciera como idea dominante en la vida pública. Mira, Fausto, yo he estado viendo las entrevistas, prácticamente casi todas las que tú has hecho en este ciclo sumamente importante de exploración de lo que ha sido la historia de la izquierda dominicana a partir de la caída del régimen de Trujillo. O sea, las entrevistas a Fidelio Despradel, a Cayetano Rodríguez del Prado, a Narciso Isa Conde, a Charles Mejía, Fafa Tavera, o sea, todas figuras icónicas de la izquierda de esas últimas generaciones, ¿verdad? Después de la muerte de Trujillo, que participaron en el 14 de junio, las derivaciones del 14 de junio, en el movimiento popular dominicano reciclado, con la llegada de un contingente después de la guerra del 65 proveniente del 14, el Partido Comunista Dominicano, que adoptó ese nombre en medio de la guerra del 65, desbancando una nueva generación a la vieja guardia que fundó ese partido y que había realizado la experiencia de la década del 40 y también de un largo exilio, de un exilio de 15 años mínimo, sí. En Cuba, en México, en Guatemala, incluso en Argentina, el caso de Felicerio Ducudrey, con experiencias muy valiosas de la política mundial y de la política latinoamericana, y con participación en el movimiento comunista internacional. Porque debemos decir que una de las características del movimiento comunista fue su carácter globalizador, internacionalista. Desde finales de la década del siglo XIX, ¿verdad?, se organizaron los congresos de la Internacional Socialista y luego, o sea, la llamada Primera Internacional, luego
se produjo el deslinde, ¿verdad?, con los sectores más radicales que formaron la Internacional Comunista, el Comintern, que teóricamente cesó en el 43 del siglo XX como una concesión que Stalin hacía a sus aliados en la lucha antifascista, en la lucha en Europa contra la Alemania nazi, la Italia de Mussolini, y que representó la participación de Inglaterra en esa alianza, de Estados Unidos, democracias de bastante antigüedad. Entonces había ciertos temores, ¿verdad?, de que un partido o un país que tenía una hegemonía en un movimiento político internacional, como era el movimiento comunista, obrero y comunista internacional, comandado por la Unión Soviética. Comandado por la Unión Soviética, sí, con una lealtad unipolar, porque es en el 49 que va a triunfar la Revolución China a la cabeza Mao Zedong. Sí. De manera que una hegemonía absoluta del Partido Comunista de la Unión Soviética en ese movimiento. De manera que se hizo esa jugada, pero el movimiento comunista internacional continuó. El gran secretario general que formuló una propuesta que fue aceptada fue un búlgaro, Jorge Dimitrov, fue secretario hasta el 43 cuando desapareció del Comintern, y Jorge Dimitrov planteó la estrategia del Frente Antifascista. Estamos en un momento especial, la Unión Soviética, que es, digamos, la madre, ¿verdad?, de este movimiento, el Estado, digamos, madre, donde se ha cristalizado la revolución socialista, etcétera, etcétera, y que está comandando este movimiento, ha entrado en un conflicto. Que el movimiento antifascista fue una transformación de los partidos comunistas para no generar temor ante los aliados democráticos. Hay exactamente una estrategia inteligente de ampliación del frente político y social. Entonces dice, la estrategia nuestra ha sido, ¿verdad?, contra la burguesía, los partidos liberales e incluso la socialdemocracia, que conserva su fuerza en Europa, ¿verdad?, los partidos socialistas y laboristas no comunistas que van a integrar la llamada Segunda Internacional. ¿Pero qué efecto tuvo eso en República Dominicana? No, eso es importante, porque fíjate, en Chile se forma el Frente Popular, donde están socialistas, comunistas, el Partido Radical y otras fuerzas menores, y van a gobernar los del Frente Popular. Pedro Aguirre Cerda, Salvador Allende fue ministro de Salud, Pablo Neruda fue el coordinador de propaganda de la candidatura de González Videla, del Partido Radical, que fue el último gobierno de ese frente, y precisamente fue senador Neruda, y le va a tocar al Partido Comunista, que tenía presencia ministerial y una fuerza parlamentaria, ser afectado por el cambio que se produce en el 47, que es el nuevo giro de la política internacional, cuando los ex aliados o los aliados hasta ese momento, Estados Unidos e Inglaterra por un lado, y frente a la Unión Soviética, confrontan. La famosa disertación de Winston Churchill, ya fuera del gobierno de Churchill, porque los laboristas ganaron las elecciones, y el presidente Truman invita a su college, a Westminster College, a Churchill a pronunciar un discurso, y ahí es que se presenta el famoso discurso de la cortina de hierro y de la renovación de la alianza de la madre patria Inglaterra con Estados Unidos. Eso inicia formalmente la Guerra Fría. Arranca con un discurso muy importante que produce Truman en el Congreso, a raíz de un famoso long telegram. Yo conocí y traté en Washington, en the Wilson Center, al redactor de ese long telegram, que era representante de Estados Unidos en Moscú, que fue George F. Kennan,
un gran estratega e ideólogo de la política de contención. Entonces, el planteamiento es que donde el Ejército Rojo había llegado, ¿verdad?, se iban a constituir repúblicas populares dirigidas por los partidos comunistas, etcétera, etcétera, y bueno, y se estaba expandiendo la influencia, más la política de Frente Popular que se había desarrollado en la guerra y que seguía en la posguerra, amenazaba, en el caso de Francia, donde el Partido Comunista era muy poderoso y los socialistas también, en el caso de Italia, pero se había desarrollado una guerrilla apoyada por el movimiento comunista en Grecia y en Turquía. Pero eso es en el contexto internacional. En el 47, precisamente, Truman va al Congreso y plantea que hay que hacer una alocación presupuestaria para respaldar, ¿no?, a los que están luchando en los países Grecia y Turquía contra la llamada guerrilla comunista, y que hay que ponerle un stop al avance de las fuerzas soviéticas en el mundo. Pero en República Dominicana hubo movimientos militares desde la oposición a la dictadura. En el año 49... Los militares... Bueno, intervenciones o intentos. Expediciones. Conatos, sí. Y no prosperaron. Sí, obviamente. Pero, fíjate, habían socialistas, habían comunistas. Sí, Fidel Castro estuvo en uno de ellos, con Juan Bosch. Sí, pero fíjate, es más importante que todo eso, de esos conatos que fueron significativos. Incluso la única gran oportunidad para liquidar a Trujillo por la vía de una expedición militar fue Cayo Confite. Cayo Confite fue una expedición que se instaló con el respaldo del gobierno cubano de Grau San Martín, con financiamiento full y con aporte de sus propios recursos del general Juancito Rodríguez. Igualmente, con apoyo de Elie Lescott, el presidente haitiano que había sido asociado de Trujillo en su carrera política, pero que había roto con Trujillo. Entonces, él dio de su bolsillo $25,000, se lo entregó a Bosch y a otros representantes del exilio, con eso se compró un avión. Se logró en Cayo Confite, en ese proyecto, reunir a más de 1.200 expedicionarios, una fuerza multinacional, con muchos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española. Pero los comunistas ahí eran minorías. Los comunistas dominicanos estaban básicamente aquí. Algunos ingresaron a Cayo Confite. Vamos a echar un poquito para atrás, porque lo que nos importa es resaltar que con la llegada de los españoles republicanos, donde habían socialistas, comunistas, republicanos democráticos, catalanistas, ¿verdad?, Partido Nacionalista Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, o sea, los autonomismos españoles. Sí. Bueno, con toda esa gama de lo que representó la República Española, llega aquí con una política de apertura inteligente de Trujillo, porque la imagen internacional del régimen había quedado muy lacerada a raíz del corte del 37. Franklin Delano Roosevelt, el gran líder, un socialdemócrata realmente. Si hubo alguna vez socialismo en Estados Unidos, democrático, ¿verdad?, fue con Roosevelt. Es con Roosevelt, el New Deal, y un gran tipo, yo lo admiro muchísimo. Yo creo que fue un gran gobernante progresista. Entonces, él fue subsecretario de Marina antes de ser presidente, y él participó muy directamente en los procesos de ocupación en el Caribe, y con Haití una relación muy especial. Él se ufanaba diciendo que él era el redactor de la Constitución haitiana. Entonces, ese fue un dato muy sensible en la relación con Estados Unidos. Trujillo incluso se retiró del escenario y puso la candidatura de Jacinto Peinado, ¿verdad?, con la vicepresidencia de don Pipí Troncoso. No ocupó ese periodo, no se religió, hizo un receso, aunque era el factor de poder. Pero él era el dueño del factor de poder. Él era el dueño del país. Se ocupó de
restablecer o mejorar sus relaciones en Estados Unidos. Se pasó una temporada allá, no fue recibido directamente por Roosevelt, pero sí por los altos mandos militares, le hicieron la cama. Bueno, el caso es que llegan estos señores porque hay una política de apertura hacia la... Roosevelt había patrocinado una famosa conferencia internacional en Evian, en la ciudad balneario francesa de Evian, para acoger a refugiados europeos de la persecución nazi. Entonces, República Dominicana, con un hermano de Trujillo, que era embajador nuestro, se hizo representar y ofertó la recepción de refugiados. Ahí vinieron los republicanos españoles, alrededor de 4.500 republicanos que llegaron a partir de 1939, después de la derrota por parte del bando nacional de los republicanos. La guerra fue del 36 al 39 en España, y nosotros los recibimos, y vinieron otros centroeuropeos, judíos, etcétera. O sea, aquí llegaron casi 6.000 emigrados que representaron un impacto en la vida nacional en todos los órdenes, Entonces, en el plano político, en un contexto donde se estaba luchando contra el fascismo, donde los comunistas habían promovido la política frentista, incluyendo Estados Unidos, Earl Browder, que era el secretario general del Partido Comunista Norteamericano, desarrolló una política de apoyo a New Deal y la legitimación de la participación ya después de Pearl Harbor, que fue el ataque en diciembre del 41, sorpresa de los japoneses a la base norteamericana en el Pacífico de Pearl Harbor, que entra a Estados Unidos a la guerra ya, de apoyo al esfuerzo de guerra de los Estados Unidos. O sea, hay una compactación. La política de Dimitrov, que la desarrolla más ampliamente todavía Browder en Estados Unidos, es la del llamado colaboracionismo, o sea, de clases, ¿verdad? Sí. Ya no vamos a estar en una política de confrontación con la burguesía, con otros sectores políticos liberales, socialdemócratas. Vamos a formar un frente, porque ahora se trata de parar el avance del nazifascismo en el mundo. Esa era la prioridad. Esa era la prioridad, sí, claro. Porque son partidos internacionalistas. Entonces, que el impacto de esas consignas y esas líneas, esos lineamientos, era significativo. Sí. Pero bueno, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente: se produjeron movimiento obrero que creció. Correcto. Mauricio Báez fue asesinado, hubo un sindicalismo... Sí, pero a Mauricio no lo asesinan aquí. No, lo asesinan en Cuba, no, eso está claro. Pero lo que quiero saber es, en el movimiento socialista, se crea el Partido Socialista Dominicano. Ese Partido Socialista se transforma posteriormente. Sí. Hay un periodo en el año 56 de apertura de la dictadura. De que vengan... 46. No, pero luego, cuando viene el Movimiento Popular Dominicano y se instala, con la consigna de lucha interna o Trujillo siempre, sí. e instala un local... Ellos vienen en el 60. Del Movimiento Popular Dominicano. Entonces, el MPD se forma en el 56. Es una escisión de algunos miembros del partido. Eso es importante consignarlo, porque es el origen de todo esto. Mira, tanto de la izquierda democrática, de la que hay que hablar, y yo te exhorto a hacer una serie, la izquierda democrática, que es otra cultura, no es la cultura autoritaria. Por ejemplo, ese Partido Socialista Popular, fue precedido por un partido cuyo congreso se hizo en 1944 en la oficina de mi padre, al lado de la catedral, en el Arquillo. El Partido Socialista en un local Popular. Que tú conoces, no, del Partido Democrático Revolucionario Dominicano. Fue el precedente del PSP. El PSP es la etapa legal, ya cuando Trujillo hace el pacto con el PSP cubano, ¿verdad? Y para el Congreso Obrero de septiembre del 46 en el Teatro Julia, que vienen dos líderes de la CTC cubana, que eran comunistas, del Partido Socialista Popular Cubano, dos dirigentes dominicanos, Ramón Grullón y Mauricio Báez, y dos trujillistas, Julio César Ballester Hernández y don Juan Pardilla
hijos, que eran de la Central de Trabajadores Dominicanos. Yeah. La idea era relanzar el movimiento sindical dominicano, democratizado, ampliarlo, etcétera, y Trujillo entró en ese juego. ¿Por qué? Porque en el periodo de guerra y de posguerra, ya en los finales de la guerra, vienen una serie de nuevos lineamientos. El sistema mundial va a ser reconstituido con la creación de Naciones Unidas, la OEA en el 48 en Bogotá, sí, claro. Sí. Los frentes, la Federación Mundial de Juventud Democrática, la Confederación Internacional de Sindicatos, etcétera. O sea, el mundo entero va a ser remodelado bajo ideales democráticos. Entonces Trujillo empieza a ser el régimen condenado en cónclaves internacionales. En todas partes, y sí. La élite, los llamados Salomones del régimen, gente de mucha notabilidad intelectual y profesional, e integridad personal, la mayor parte de ellos. Peñavalle. No, Don Cundo Amiama, o sea, Sí. Manuel Amiama, y otras, muchas personas importantes, Álvarez interesantes. Pina. El mismo Ortega Frier, Julio Ortega don Frier. Julio Ortega Frier, Sí. gente de primera, gente de calidad. Entonces, esa gente le recomienda a Trujillo que hay que hacer, y Marrero Aristi, que estuvo vinculado a la secretaría. No, Paíno era de otra línea. Marrero, que era dentro del trujillismo, Marrero era socialista. Era socialista. Sí, sí. Y él tenía un origen, tú lo sabes, Sí. está en Over. En Over, muy claramente. Él trabajó en una bodega en una Central bodega Romana. Central Romana. Claro, sí. y era un hombre de extracción Bien. popular. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo sobre esas ideas del mundo socialista. Pero vamos a entrar a los años 60 y lo que ocurrió con el socialismo y la práctica de los partidos políticos, que luego eso derivó Sí, pero en una tragedia. estamos de acuerdo, pero yo quiero que entremos un poquito a puntualizar lo que sucedió con el PSP y Juventud Democrática y la gente. Ahí está. Porque hay noticias, Sí. En un momento retornamos en este diálogo con José del Castillo. Aquí hay un tema generacional. Hay una primera generación que se apropia de las ideas socialistas, la pone en práctica. Existe la persecución, otros hacen los intentos de insurrección, no pueden. Al final terminamos con la dictadura de Trujillo y viene todo el movimiento a partir de la figura de Manolo Tavares Justo, Minerva Mirabal y toda la creación de ese movimiento de recordación de aquellos que se inmolaron. ¿Qué es lo que pasó con las ideas socialistas en República Dominicana? Que nunca pudieron tener un criterio unificado porque todo estaba muy dividido y que pese a la intervención militar de Estados Unidos, tampoco se pudo crear un frente unificado, porque también perdieron la guerra. Mira, la historia del socialismo es una historia de divisiones. O sea, quien va a hacer la historia de las internacionales, de los congresos y conferencias del movimiento comunista internacional, se va a dar cuenta que hay una tradición en la cultura política del movimiento socialista, obrero, socialista, comunista, de divergencia, de atizar las divergencias. Incluso la propia obra de Marx, de Engels y de Lenin lo evidencia a las claras, con los calificativos que le han servido de inventario a los que en los años 60 se inician en las lides políticas. O sea, ahí hay un arsenal, ¿no?, parecido a aquel que utilizó el cardenal López Rodríguez en una ocasión para referirse a ustedes, a los periodistas, ¿verdad?, de epítetos sahirientes de todo género. Totalmente, sí. Entonces, eso es increíble. La división está en el germen mismo de la cultura socialista, ¿no? Es un elemento casi molecular. Entonces,
tú vas a encontrar que cuando se produce la caída de la dictadura o la muerte de Trujillo, el ajusticiamiento de Trujillo, y la dictadura en gran medida queda bastante descabezada. Sí, descabezada, sí, pero todavía con cimientos sólidos que se van a reconstituir en la posguerra, porque estaban larvados allí, ¿no? Y hay una cultura autoritaria que ha continuado en el Estado Dominicano y en la cultura de las instituciones privadas incluso, y de la gente, del común, del hombre de la calle. Estamos viviendo una gran influencia del castrismo. O sea, la hazaña de Fidel Castro de haber conquistado el poder, de haber formado un ejército de liberación en Cuba, en pocos años relativamente, coyunturas que le favorecieron en una nueva ola de democratización, como fue la ola de mediados de la década del 40, fue una ola de democratización en la región, que fue paralizada por el inicio de la Guerra Fría en el 47. En los 60 se inicia una nueva ola de democratización, el inicio de los 60. Entonces, el modelo cubano va a generar un deslumbramiento. Especialmente en los jóvenes. En los jóvenes. Esa idea de liberación. Yo tuve la fortuna de no suscribirme a ese deslumbramiento. ¿No te suscribiste? Yo fui desde que me inicié en ese despertar, yo fui miembro de la Acción Juvenil Cívica Revolucionaria, que fue la organización juvenil de Unión Cívica Nacional, para luchar contra los remanentes de la dictadura de Trujillo, que era toda la dictadura. Había salido Trujillo del escenario, pero quedaba la dictadura intacta. Pero vino la conquista de la calle, del espacio público, de las manifestaciones, de las publicaciones, la circulación de periódicos, de octavillas, ¿no? Y de una lucha a nivel internacional en Washington, que eso se libró, y la conquista del espacio público sonoro, incluso las ondas hercianas a través de los programas radiales. Pero había una idea del sacrificio, del martirologio, la patria necesita nuestra sangre y se la damos. A mí no me gustó, es decir, nunca esa inmolación. A mí no me gustó, porque yo vengo de una familia de varias generaciones de inmolaciones. Yo soy un sobreviviente de una cadena de inmolaciones. Mis dos bisabuelos fueron fusilados, Manuel Rodríguez Objío, por Báez, ¿no? Una figura importantísima de la restauración, fue general restaurador, fue ministro de Relaciones Exteriores de dos de los gobiernos de restauradores en Santiago, fue el hombre que trajo a Duarte de Caracas para acá durante la restauración, poeta, el historiador de la restauración, con obras publicadas, biógrafo de Luperón, una figura importantísima. Creo que dicen que él escribió las notas autobiográficas de Gregorio Luperón, muy vinculado, que están muy bien escritas, por cierto. Sí. Y él tiene una historia de la restauración y tiene también relaciones y otros libros. Fue fusilado, ese fue un bisabuelo tuyo. Sí, fusilado. ¿Y el otro? Ese era el padre de mi abuela paterna. El otro bisabuelo era Benigno del Castillo, que fue fusilado en San Juan junto con Sánchez, que vino en el proyecto desde Haití, ¿verdad?, para oponerse al plan de anexión de Santa Ana, bajo el régimen de Santa Ana. Entonces yo tenía dos bisabuelos fusilados, y en el régimen de Trujillo tenía a un líder del movimiento nacionalista muy importante que falleció en un accidente justamente cuando iba a la finca nuestra de la familia en Alameda a ver a mi padre, que estaba recluido allí enfermo, delicado como se le llamaba, era un adolescente, Luis Conrado del Castillo. Luis Conrado del Castillo. Un gran orador que impresionó notoriamente a Balaguer cuando se realizó la Semana Patriótica durante la ocupación, y él fue de los oradores en la plaza pública de Santiago, y le impresionó la improvisación de su pieza oratoria
a partir de las pancartas que los manifestantes llevaban. Así lo consigna Balaguer, y me lo recordaba cada vez que hablábamos. Que le había dedicado capítulos en sus obras a Luis Conrado, a quien él admiraba, y también a Manuel Rodríguez Opío, tanto en la historia de la literatura como en los próceres escritores. Bueno, entonces tú relacionaste tu historia familiar en mi familia con el movimiento revolucionario del Castillo, que crecía en todo momento. Al segundo, después de Luis Conrado, lo desaparecieron. Jesús, que estuvo involucrado en los movimientos del 40, un gran hacendado, y contratista, dueño de minas, etcétera, de minas de materiales, de construcción, de lo que es donde está la presa de Atillo, todo eso. Bueno, a Jesús lo secuestraron a la salida de la oficina del Arquillo, de la catedral, que tú conociste muy bien porque tú eras frecuente de la librería Paz, claro, que ahí funcionó, sí. De Villaverde, Alberto Villaverde, y del padre Sáez. No era padre, no era el dueño, pero era de los que apoyaba al padre Alberto Villaverde, su compañero en la Compañía de Jesús. Y también en la universidad, en la cátedra, en la Escuela de Comunicación Social. Sí. Bueno, el caso es que a Jesús lo secuestraron a la salida de la oficina de mi padre, nunca apareció. Se buscó por todo el país, nunca apareció. A un hermano de él y a un mayordomo, capataz de una de las fincas de él, en Cotuí, los asesinaron, ¿no? Posteriormente. Entonces, mi padre murió en abril del 49 en una operación donde se decía que intervino, o sea, así me crié yo, la mano de Trujillo, porque él era parte de esa célula del llamado Frente Interno, que estaba conectado con los fiallos y con los proyectos expedicionarios de Cayo Confites y de Luperón. Ellos eran el frente que iba a la contraparte local, una red de opositores a Trujillo de mayor edad que los muchachos de Juventud Democrática, porque eran otra generación. Mi papá nació en el 1909, ¿no? Y le llevaban 10, 15 años a los muchachos de Juventud Democrática, a los Juan Ducudrey, a ese Feliservio, grupo, Feliservio, etcétera. Y esa gente se mantuvo en la clandestinidad, porque no confiaban en las llamadas garantías que Trujillo le ofertó y acordó con los comunistas cubanos para que se constituyera públicamente el Partido Socialista Dominicano, se realizara el Congreso Obrero del 46 y se produjera ese interludio de tolerancia. Trujillo logra el objetivo de aflojar la presión internacional y hay un vuelco. Hay el vuelco de la Guerra Fría. Claro, pero es el movimiento... Y él se reelige en el 47, en mayo del 47. Pero es un movimiento nacionalista, es un movimiento revolucionario y no necesariamente comunista, el que se crea en República Dominicana. Hay de todo. El 14 de junio, por ejemplo, era un movimiento democrático. Sí, claro que lo era. Y posteriormente, como fue la Revolución Cubana. Claro que lo era un movimiento nacionalista, pero había, eso lo sabemos todos, había una gran atracción por la reiteración de la experiencia cubana. Y eso es un error de definición. ¿Por qué? Porque el 14 va a desaprovechar la coyuntura que brinda las elecciones del 62, del 20 de diciembre del 62. El 14 no participa, no concurre en las elecciones. Y los candidatos eran antitrujillistas. Uno, Viriato Fiallo. Viriato Fiallo, una figura emblemática y de mucho merecimiento. Del antitrujillismo. Del antitrujillismo, y un hombre decente, correcto. Y Juan Bosch, por el Partido Revolucionario. Y que fue estigmatizado, Viriato. Esas elecciones se celebraron el 20 de diciembre. Bueno, a Juan Bosch la retórica la recuerdo perfectamente porque la estudié del Partido Socialista Popular a través de su periódico El Popular, y del 14 de junio era básicamente la siguiente, que uno era representante de la oligarquía y de la reacción, Viriato Fiallo, y que Juan Bosch era representante del imperialismo. O sea,
candidatos del imperialismo, pero ellos pudieron ir Ya. y llevar una candidatura, el 14, porque Sí. el 14 tenía fuerza en la juventud. En la juventud, Una sí. gran atracción y un líder carismático extraordinario. Como Manolo. Yo fui a todos los mítines de Manolo Tavares Justo. ¿Ah, sí? Sí, porque era una época en que uno iba. Yo estuve en las conferencias de Juan Isidro e ingresé a la juventud el día que se formó la Juventud Socialdemócrata. Fui electo vicepresidente con Margarita Pedemonte también, con Carlos Gómez presidente, y en pocos meses fui el presidente de la Juventud Socialdemócrata. Yo iba a las charlas que Corpito y Dato Pagán impartían Pérez, sí, encima cabal. de la Galería Ufán en el Conde, con la juventud de la época, a las 5 de la tarde, de formación política. Yo iba a los mítines, a todos. Estuve en los mítines del PRD, en Tú los ibas de a la Unión Hostos con Cívica. Conde, ahí donde estaba el local del 14 de junio. No, y a los mítines. Desde el balcón donde hablaba Manolo. No, pero los mítines en el Parque Independencia, los grandes mítines para la fecha 14 de junio, con Poncio, con Medardo Guzmán. Poncio Pousaleta. Sí, con Sí. Mayovanex Vargas. Bueno, eran los sobrevivientes de la expedición. Con Juan Maribraz del Ya. MPI de Puerto Rico, que vino en ocasiones, invitados internacionales, y el liderazgo del 14 de junio. O sea, yo estuve allí. Y Tú no eras del 14 de junio. Mi hermana. Pero ¿cómo no. tú veías a Mi Manolo hermana y al ma- 14 de junio? Mi hermana mayor era del 14 de junio, Lérida. ¿Cuál era tu Y mis impresión? amigos del barrio de San Juan Bosco, Janet Miller, José Ernesto Oviedo Landestoy, El gordo Oviedo. Pin Montaz, Pin Montaz. que es una persona que tú debes entrevistar. Sí. Todas esas personas, Píndaro Goico, hijo de Manolín Goico Castro, toda esa gente eran del 14, de la Juventud Catorcista, crearon el comité de San Juan Bosco del 14 de junio. Entonces, mi pregunta es, y quiero que me responda porque Sí. es muy importante esto, ¿qué impresión te causaba Manolo Tavares Justo cuando tú escuchabas sus discursos siendo joven y perteneciendo a otra organización política? Bueno, yo te voy a decir, yo admiraba en Manolo el carisma de Manolo, El carisma. la gracia personal Ya. que tenía, su potencia, su nobleza, el aura del martirologio. Eso se expresaba en los discursos. Claro que sí, además todos sabíamos que él salía de la prisión, de la cárcel dura del trujillismo. Habían asesinado de la a su 40, esposa. ¿no? Y a eso de la Victoria y de las otras cárceles donde fue llevado a Puerto Plata, etcétera, y que habían asesinado a las Mirabal. Es que eso fue un aldabonazo, el asesinato de las Mirabal. Un aldabonazo a la conciencia nacional. Eso fue el clímax de la represión morbosa de un régimen que estaba en descomposición. Entonces Manolo tenía esa aura del martirologio y de un liderazgo joven, de una generación interesante, un hombre hermoso, atractivo para las muchachas se desvivían por Manolo. Intelectualmente, Entonces, ahí viene el punto. Era buen orador. Ahora, el punto es que yo sabía, que aún dándole apoyo bajo el régimen de Bosch, el 14 de junio empezó a aprovechar muy inteligentemente la coyuntura de la apertura democrática del régimen. O sea, Bosch se negó a bloquear el ejercicio efectivo de las libertades civiles en nuestro país. En las relaciones del embajador Martin con Bosch, muy influyente, Sí. Martin, que están registradas en su libro, su libro, sí, El Destino. y en la documentación desclasificada de los archivos norteamericanos, está claro que él le proponía sistemáticamente a Bosch clausurar la escuela comunista de Dato Pagán. Esa escuela había empezado a operar en el local del Instituto Salomé Ureña Enrique, que Sí. por las tardes y las noches estaba ocioso. Sí. Y le fue facilitado por el Consejo de Estado a Dato Pagán, y los profesores eran Tirso Mejía Ricard, Bolívar Batista del Villar, Conrado del Castillo. Luis Rafael, mi primo, Sí. le daba sociología, etcétera, etcétera. Pero eso no era una escuela de comunismo, era una escuela de
de Ciencias Sociales y Planificación Económica. Bueno, sin embargo, para Martin era la escuela de comunismo, así le llama él, de comunismo de Dato Paca, ahí lo que se enseñaba era comunismo. Bueno, y le decía que había que clausurar eso y desalojar a Dato, a la escuela, ¿verdad?, de un local público, era un local de una escuela pública. Lo otro, prohibirle a Manolo el uso de los locales de las gobernaciones y de los palacios municipales. Manolo estaba dando una serie de charlas orientadas hacia la juventud. Un ejercicio libre y democrático y correcto. Él quería que se le bloqueara el acceso. Eliminar los periódicos de izquierda, vale decir, El Popular, Libertad, el 1J4, los viajes a Cuba que hacían dirigentes políticos e intelectuales. Recuerdo un viaje en el gobierno de Bosch para celebrar el 26 de julio en Cuba, que fue de Elisa Bonelli, Pedro Mir, etcétera, una representación muy amplia de la cultura dominicana. De manera que él entendía que eso había que y clausurar las operaciones de las organizaciones castristas y comunistas. Esa era la línea de Martin. Bosch le decía que no podía hacer eso porque ellos estaban amparados en la Constitución y no habían violado las leyes, pero que además, si él incurría en esas acciones, en lo de la escuela, dice, vamos a esperar que termine el año escolar. Sí. Dándole larga a las cosas. En el caso, él decía, si yo incurro en acciones represivas de ese género, voy a provocar la clandestinización de esta gente y a generar guerrillas urbanas y rurales, como en Venezuela, como el caso de Betancourt. Y yo entiendo que eso no es deseable, y Bosch tenía la razón. Ahora, ok, en la superficie es evidente que el 14 estaba, y Manolo, haciendo una labor efectiva, inteligente. Actividad política normal, democrática. Con su programa radial a las 6 de la tarde, del 1J4, etcétera. Pero, y tú lo has podido constatar en las entrevistas que tú has realizado, con Fafa mismo, y con Fidelio, pero con Fafa en particular, todos sabíamos, por ejemplo yo lo sabía, que el 14 se estaba preparando para la guerrilla, antes de que derrocaran a Bosch. Mi amigo José Ernesto Oviedo Landestoy, compañero de barrio y de La Salle y otros más, iban a las 5 de la mañana al play de la UAS a entrenarse, a correr y a hacer entrenamiento, y me lo hablaban de que el plan que lo de Bosch era una cosa de paso, que la revolución venía con la guerrilla y el 14. Era el foquismo que había inspirado. Y el MPD estaba en lo mismo. En una finca de un cuñado mío se hizo un conato donde operó una granja de pollo aquí en la carretera Duarte, un conato guerrillero del MPD. Donde hubo entrenamiento. Sí, donde estaba Elpidio García Patroni, tú lo conoces. Mi cuñado era Pablo Nadal, que era social cristiano, y ellos entraron a aprovechar esa finca, era del papá de Pablito, de don Alfredo Nadal, y entonces montaron una granja de pollo. Ahí se estaban entrenando una guerrilla del MPD. Pero esos eran los social pistola en ese momento. No, pero Pablito era directivo del social cristiano, pero los que se estaban entrenando en la finca eran del MPD. Sin saberlo Pablito, bajo licencia de García Patroni, que era su socio en la granja, eran del MPD. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con José del Castillo. José, el movimiento socialista tuvo la oportunidad en República Dominicana de plantear con la intervención militar de Estados Unidos desde el punto de vista nacionalista, un movimiento progresista, no lo hizo, se mantuvo dividido, el PSD estaba por un lado, el MPD iba por otro, la línea roja del 14 de junio por otro, el Pacoredo iba por otro. Y entonces luego de la guerra, luego de la derrota, comenzaron a matarse entre ellos.
Y obviamente Balaguer, el gobierno de los 12 años, fue cruento también. También. ¿Cómo se puede analizar ese momento político desde tu punto de vista? El maoísmo, los prorrusos, hubo obviamente procubanos que eran movimientos políticos. Había de todo como en botica. Era una cosa insólita. Mira, la guerra, ¿verdad?, generó la idea de la posibilidad de alcanzar el poder por la vía armada, porque fue un fenómeno que nadie estaba esperando. Bosch no lo estaba esperando. Los militares que conspiraron para el golpe, porque era un golpe de Estado, no estaban esperando el desarrollo de una guerra civil. O sea que las Fuerzas Armadas se iban a dividir con relación a la solución coyuntural y mucho menos una intervención armada norteamericana y mucho menos que la población civil iba a ser armada por los constitucionalistas. Pueblo en armas. Y se iba a formar un movimiento de comandos cuyos cuadros principales provenían de la izquierda. La izquierda ganó un poder enorme y Camaño lo entendió así. Por eso conversaba y consultaba con los líderes, el caso de Fidelio, Fafa Tavera, y otros más, Narciso, etcétera. Ornelio Espaillá, que eran comandantes. Manolo González el Gallego, del PCDP, PSD, etcétera. De manera que la izquierda se ve fortalecida porque el PRD no tenía esa estructura, mientras que esos partidos que siempre pensaron en la posibilidad de una guerrilla, etcétera, tenían cuadros formados en el uso de las armas para fines, digamos, insurreccionales. Entonces, después de la guerra, que todos sabemos hay una solución política pactada, que realmente muchos partidos entendieron que si no es por la intervención norteamericana, que se hizo y era una realidad, ¿verdad?, y protagónica, y aplastante, el movimiento habría triunfado en lo militar y en lo político, por supuesto. Entonces, bueno, Bosch adoptó una línea. Bosch creía que todavía podía reinsertarse en los niveles de aceptación como opción eventual, no en la coyuntura. Él sabía que en el 65, 66, él estaba, diríamos, quemado, él lo sabía, quemado. Sí, pero él en la campaña electoral del año 66, y eso yo lo escuché, lo conversé con José Francisco Peña Gómez, Bosch no salió a la calle a hacer campaña electoral. No, él sabía. Yo conversé bastante con él cuando yo llegué de Chile. Él me dijo, mira, José, yo hice un sacrificio, lo que ustedes los sociólogos llaman... Él fue candidato que nunca se promovió. Sacrificio altruista para buscarle una salida política al país y facilitar y precipitar la salida de las tropas norteamericanas. Y se fue del país a España, ¿no?, para que Balaguer se consolidara. Eso es una realidad. Entonces, yo creo que tanto Bosch como la izquierda incurren en un gran error al salirse de la política democrática electoral, a pesar de los fraudes, de la manipulación, del abuso de los instrumentos de poder de Balaguer, y dejarle el espacio institucional abierto y libre con la política de calificación de matadero electoral y de abstencionismo electoral. Se le dejárselo a Balaguer. A Balaguer, correctamente. Por otro lado, en la izquierda, en lo inmediato, por ejemplo, en el PSD, estaba la política de volver a los comandos de abril, o sea, de la posibilidad de un nuevo estallido revolucionario a través de movimientos huelgarios, etcétera, etcétera, y de una posible fractura en las Fuerzas Armadas y uso de las armas que se habían escondido. ¿Tú crees que los comandos, que fueron una política del movimiento popular dominicano, pero fueron un intento de retornar la guerra de abril? En el caso del PSD hay una política que es importante estudiarla, que era precisamente la posibilidad de reeditar el movimiento de abril, PSD. Ya la guerra perdida. Sí, ya la guerra terminada, o sea, estamos hablando post factum y ya va la guerra en el poder, etcétera. Bueno, el caso es que en el caso del MPD
tú has podido aquilatar con los líderes históricos que han estado presentes, ¿verdad? Las teorías de la guerra campesina, sí, el rodear a las ciudades del campo. Sí, la guerra prolongada, la teoría de la guerra prolongada con la guerra campesina. Los otros es un poco de maoísmo, eso, sí, porque en realidad... eso es el maoísmo, la guerra prolongada. Entonces, el planteamiento del foquismo, de la guerrilla urbana, las experiencias de los tupamaros y de los montoneros en el Cono Sur. Entonces, aquí se dio de todo. El castrismo jugó un papel muy... El caso de Camaño. Después de Manolo, Camaño era el líder inesperado que surgió. Mira, Elson Bunker tiene un testimonio, que yo lo tengo, donde dijo que él estableció una relación de admiración de Francis en las relaciones de negociación con Camaño. Porque él vio en Camaño un joven militar honesto, no corrompido, con ideales, idealista, con un gran potencial para desarrollarse políticamente. Cuando se dieron esas negociaciones, Camaño tenía 32 años. Entonces dice él que Camaño lo fue a visitar al Hotel Embajador, ya con el gobierno de García Godoy, antes de partir, para pedirle, dice, casi consejo paternal, dice Bunker. Entonces, que le dijo, mire, lo que yo les recomiendo es que aproveche esta oportunidad y se capacite, o sea, estudie y se prepare, porque usted tiene un potencial, usted es un líder. Entonces dice en esa entrevista, es una entrevista para un memorial, el memorial del presidente Kennedy, dice, una entrevista de 79 páginas, dice él, luego supe que murió en las montañas de Santo Domingo con un puñado pequeño de guerrilleros y eso me dolió mucho. Dice, o sea, a Camaño le montaron, y lo evidencia Hanle Herman en su libro Camaño en Europa, una novena de béisbol en la embajada americana en Londres, para jugar los sábados béisbol con una novena de la embajada dominicana, con Francis a la cabeza, para darle seguimiento y acompañamiento, y le asignaron a un alto funcionario que estableció relaciones familiares, su familia con la de Camaño. Eso está en el libro de Hamlet, Camaño en Europa. O sea, eso te revela el interés de Estados Unidos de preservar, ¿no?, para un futuro, evidentemente. Dar seguimiento. Darle seguimiento, y que veía en Camaño una figura interesante, políticamente hablando. Yeah. Pero las cosas se derivan hacia la guerrilla, y todos sabemos la experiencia cómo culminó. Sí. Entonces, en el intertanto del abstencionismo, del violentismo, el Mercurio, cuando surgió el MIR, que yo vivía en Chile, designó a esos grupos que empezaron a incursionar en acciones violentas urbanas, grupos violentistas, aquí con los asaltos a militares, policías, para desarmarlos. Sí, el tema de armarse. Y las confiscaciones, sí, también, las expropiaciones, etcétera, etcétera. Todo eso generó una cultura que derivó en un incremento... Pero en un periodo de 10 años, 11 años. Un incremento de la represión. Manaclas y caracoles. Un incremento de la represión. Lamentablemente, yo entiendo que esa izquierda no aprovechó las coyunturas e incluso cuando usted hace un balance, pasa raya, encuentra lo siguiente, que el señor Joaquín Balaguer, un gobernante conservador, pero reformista, yo creo que el que le hace más honor en su gestión al nombre de su partido es Balaguer, en el siguiente aspecto, el único que hizo reforma agraria, las leyes agrarias del 72, 73, con las 3 comisiones para su aplicación, con Bochán, con Vincho y etcétera. Política de vivienda con los multifamiliares, con la promoción de las asociaciones de ahorro y préstamo y la creación del Banco Nacional de la Vivienda para una hipoteca de segundo grado.
política de industrialización sustitutiva de importaciones con la ley 299, las zonas francas industriales, desarrollo turístico, el nuevo modelo del que estamos viviendo, con inversión en Puerto Plata, Samaná, Barahona, habilitación del Fondo de Infraestructura en el Banco Central con apoyo del Banco Mundial, política de comedores económicos, que ahora, bueno, por ahí escuché una vez, comer es primero, ¿verdad? Bueno, eso Balaguer lo creó con los comedores económicos. Sí. Y la granja de pollo de Mélido Marte. Entonces, ¿tú crees que la izquierda no aprovechó la oportunidad? El PSD trató de incursionar, y creo que fue correcta su política, de dar apoyo a la reforma. Pues si hemos estado abogando por la reforma agraria toda la vida, y este hombre entra con un proceso de reforma agraria, vamos a apoyar. Claro. El PSD jugó bien sus cartas, pero la izquierda le negó la sal y el agua a Joaquín Balaguer, que gobernó 22 años, de los últimos, del 66 en adelante. El señor Joaquín Balaguer gobernó 22 años directamente y cogobernó, porque era la llave para el proceso legislativo durante los 8 años. Y la sangre de los muertos en los 12 años no era un factor. Sí, los muertos fueron reales, sí, y la sangre fue real. Y por eso una persona como la que te está hablando nunca votó por Joaquín Balaguer. Bien. Gracias, José del Castillo, muchas gracias. José del Castillo Pichardo, para diferenciarlo del senador, que es su hijo, sí, sí, José del Castillo, sí, por la provincia, sí, de Barahona. Muchas gracias, sociólogo, maestro, un contertulio permanente y además cronista. La vida de Santo Domingo de los años 50 y de los años 60, José del Castillo la cuenta permanentemente en aspectos como la música, la cotidianidad urbana, la historia familiar, la genealogía, todo está en sus artículos que él publica los viernes en Diario Libre. Y con su programa de radio, Ciclos de la Música. De manera que le agradecemos muchísimo a José y le agradecemos a ustedes por la compañía en este diálogo. Hasta luego.